Buenos días, familia, bienvenidos a una transmisión más. Somos Semilla Ensenada y es para nosotros un gusto encontrarnos de nuevo con la finalidad de que unidos recibamos la provisión espiritual para este día. Comenzamos. Y adora al Señor con tus palmas también. Tú lo puedes adorar. Tú eres digno, Señor, de toda nuestra alabanza, Padre Santo.
puede hacer Jesús si entregó toda su sangre en la cruz? Si murió abandonado en soledad por darnos vida en abundancia, por su inmenso amor. Caminó sobre las aguas y calmó la tempestad, cautivó 1000 corazones por su amor y su bondad. Dime qué más tiene que hacer para lograr que nuestras vidas rendidas caigan a sus pies. Dime qué más puede hacer Él para ganar tu amor, tu confianza y tu fe. ¿Acaso tiene que morir otra vez por tu maldad? Dime qué más. Dime qué más puede hacer Jesús si entregó toda su sangre en la cruz. Si murió abandonado en soledad por darnos vida en abundancia, por su inmenso amor. Nos abrió el camino al Padre y calmó nuestra ansiedad. Consiguió hacernos libres por su amor y su bondad. Dime qué más tiene que hacer para lograr que nuestras vidas rendidas caigan a sus pies. Puede hacer Él para ganar tu amor, tu confianza y tu fe. ¿Acaso tiene que morir otra vez por tu maldad? Dime qué más puede hacer Él para ganar tu amor, tu confianza y tu fe. ¿Acaso tiene que morir otra vez por tu maldad? Dime qué más. Orar es primeramente un privilegio que se nos da, pues a través de ella Dios nos concede ser escuchados y atendidos en todas nuestras necesidades. Hola familia Semilla, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y listos para recibir el alimento espiritual que tiene hoy Dios para nosotros. El día de hoy vamos a interceder en oración por las peticiones de esta semana, por salud para Rosa María Hernández López, abuelita de Norberto, una operación en el riñón. Por Ismael Hernández, papá de Jonathan Hernández, quien se encuentra delicado de salud. Por Chari Corso de Soto, quien está entubada en el hospital. Por Israel Escobedo Aguilar, quien se encuentra muy grave por COVID. Alberto y Gabriel Bello, hijos de la hermana Guille. Y también por la hermana de Angie, Marilu Niebla, y su esposo Alfred Cetino, quien también se encuentra hospitalizado. Y asimismo por todos aquellos que han sido diagnosticados por COVID y que tienen síntomas leves para que puedan recuperar su salud al 100%. También por consuelo para nuestra hermana Ernestina Ruiz, quien perdió a su hermano recientemente. Y asimismo por Lidia Hernández, quien también perdió a su mami la semana pasada. Y de forma general vamos a pedir por paz y por confianza en Jesús en estos tiempos de dificultad. Y les voy a pedir que inclinen su rostro. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú eres bueno y nos amas, Padre. Sabemos que tú cuidas de nosotros, Señor, y que en ti debemos de tener plena confianza. En este día, Señor, te pido particularmente por la salud de todas estas personas, Señor, que tú traigas, Señor,
paz a sus vidas y sobre todo, Señor, que elimines cualquier sentimiento de miedo, Señor, que ellos puedan tener confianza, plena confianza en que tú les bendices, Señor, en que tú les cuidas y que tú tienes el control de todo, Padre. Te pido que les fortalezcas, Señor, que les animes y que este tiempo de dificultad también ellos puedan recibir la enseñanza y el aprendizaje, Señor. Que se haga tu voluntad en sus vidas, Padre, y que en todo momento ellos tengan la confianza y la seguridad de que tú estás bendiciéndoles y cuidando de ellos, Padre. Te pido, Señor, que también esta sea una oportunidad para que ellos reafirmen su fe y puedan tener más confianza en ti, Padre. De la misma manera te pido por aquellos que no te conocen, Señor, y familiares que pudieran estar en torno a estas personas que tienen dificultades de salud, que esta sea una oportunidad, Señor, para que ellos puedan hallar refugio en ti, Padre, para que ellos puedan hallar esa paz, Señor, que tanto les hace falta, Señor. Permite, Señor, que esta sea una oportunidad para que ellos te conozcan, Señor, y asimismo que puedan tener confianza en ti, Señor. Te pido, Padre, también por las personas que han perdido sus familiares recientemente, Señor, que tú traigas consuelo a sus corazones, Padre, que tú traigas las apapaches, Padre, y que les bendigas y que ellos puedan recibir de tu amor, Señor, y puedan tener aceptación, Señor, sobre esta reciente pérdida, Padre. Te pido también de forma general por cada uno de los que tienen dificultades tanto de salud como cuestiones económicas, Rey. Sabemos que es difícil, Señor, encontrarnos en una situación así y que pudiera escucharse fácil, Padre. Sin embargo, para esto nos has preparado, Señor, a lo largo de todo este tiempo, Señor, para poder tener la firmeza, Señor, y la confianza en ti, Señor. Permítenos que estos tiempos de dificultad nos ayuden a tener crecimiento, Señor, y aprendizaje, Señor, que cada vez estemos más guiados por el Espíritu, Señor, y que vayamos despojándonos de todas las cuestiones materiales, Padre. Que podamos estar en todo momento confiados y firmes en que tú tienes el control, Señor, y que no tenemos nada que temer, Señor. Te pido, Señor, también por cada uno de los ministerios que tú has puesto, Señor, en la iglesia, Señor, y también de forma general en la comunidad, Padre. Te pido que sigas bendiciendo, Señor, a cada uno de ellos, que sigas bendiciendo y guiando y asimismo recibiendo también de los apoyos de las personas que permiten continuar con los distintos ministerios que hay en nuestra iglesia y en la comunidad, Padre. Te pido también, Rey, por nuestros líderes y nuestros pastores para que les sigas animando y les sigas llenando de sabiduría para que nos instruyan y nos permitan conocer cada vez más a profundidad tu palabra, Padre. Bendíceles y protege a sus familias, Señor, que ellos puedan estar resguardados en ti, Señor, y que puedan librar continuamente todas esas batallas que se presentan en sus vidas, Señor. Protege a sus familias y bendíceles, Padre. Te lo pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, familia, que disfrutes este domingo y la palabra que tiene hoy para ti. Bendiciones. ¿Estás listo para recibir la palabra? No te limites a lo que escucharás hoy. Intégrate a una semilla en casa en línea donde podrás revisar el tema con mayor profundidad y prácticas aplicaciones. Además que podrás relacionarte con otros hermanos y nutrir así tu fe. Una constante en la vida del ser humano son los cambios. Cada vez que aparece algo nuevo en nuestra vida, provocará una inclinación a cambiar. Algunos cambios pueden ser pequeños ajustes como pasar de un nuevo ciclo escolar, pero otros pueden requerir de ajustes mayores como cambiar de trabajo, de ciudad o de estado civil. Todos ellos nos darán la oportunidad de que los resultados sean para bien o para mal, dependiendo de nuestra madurez y dependencia de Dios al pasar por esas situaciones. Romanos 8:28 nos dice, en otras palabras, que cuando tenemos una relación correcta con Dios,
todas las cosas que vengan a nuestra vida serán para aportarnos crecimiento. En esta ocasión, Pablo quiso hacer ver a los gálatas algunos cambios que él ha observado en su conducta a raíz de la llegada a los judaizantes y legalistas a sus vidas. Lamentablemente, estos cambios no habían sido para bien. Que la lección de hoy nos ayude a evaluar la manera en que respondemos ante los eventuales impulsos a cambiar de dirección respecto a la fe que hemos abrazado, y a reflexionar en cuanto a que las situaciones actuales del mundo han impulsado cambios o ajustes a nuestras vidas que resultaron para nuestro bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días, espero que estés muy bien, recibiendo todas las bendiciones que nuestro Dios tiene para ti y los tuyos. Espero que también estés cuidándote mucho, porque la verdad estamos pasando por un tiempo bastante difícil con la pandemia y el COVID que está por todos lados en nuestro país descontrolado, así que cuídate mucho, por favor. Hoy vamos a continuar con la carta a los Gálatas y vamos a hablar un poquito de un cambio que hace San Pablo en la manera en que está llevando la carta, porque ahora quiere platicar con los Gálatas de una manera un poco más tranquila, un poco más relajada, pero para hablarles de algo que él ha visto en ellos, y son los cambios que él ahora ve que han dado los Gálatas, pero para mal, después de que los judaizantes han entrado. Sabemos, como hemos dicho en otras ocasiones, que esta carta es el esfuerzo de San Pablo por reencaminar a los Gálatas a aquella fe que abrazaron en algún tiempo y que se han desviado. Pero antes de que pasemos al tema, vamos a orar y pidámosle a nuestro Dios sabiduría. Dios bueno, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí delante de ti. Todos, aunque estemos a la distancia, estamos unidos en un mismo corazón, en un mismo espíritu, en un mismo sentir para con tu palabra, para con este tiempo también, Señor, de escucharla y de poder apropiarla, de poder crecer en ella, Señor. Te pedimos, por favor, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento y que seamos capaces de entender tus maravillas, Señor, y lo que tienes para nosotros en este tiempo tan difícil también, y que no dejemos de lado ninguna de las palabras que has escrito, Señor, y que has dejado para nosotros. Te damos gracias por este tiempo y lo dejamos en tus manos, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero platicarte la historia de un hombre de 50 años, padre de familia, maestro de una preparatoria, es maestro de química. La verdad es que no está pasando por un buen momento. A sus 50 años su esposa está embarazada. Él será padre apenas a los 50 años. La paga que le dan en esta escuela preparatoria es terrible. Es tan mala que tiene que tomar otro trabajo en la tarde, y este trabajo es en un car wash. Y la verdad es que en ocasiones termina siendo vergonzoso porque ha tenido que lavar el carro de sus alumnos. Y sus alumnos son groseros, son apáticos con él, y esto le ha costado mucho, ha sido muy difícil para él. Tristemente se entera que padece de un cáncer pulmonar inoperable, y entonces empieza un temor, una preocupación por saber qué va a hacer de sus hijos y de su todavía no nacida, hija, cuando él muera. Y empieza esta preocupación, empieza él a sentirse más y más acongojado, y de pronto se da cuenta a través de las noticias que un antiguo socio suyo se hace rico a través de las ideas que él tuvo, porque él era un científico muy galardonado en química. Y entonces se llena de coraje, se llena de enojo al ver que le está yendo tan mal en la vida a él. Y empieza la frustración, ¿no? Cada vez más. No deja de pensar qué va a hacer, y un día en un noticiero que están viendo, se da cuenta de los millones y millones de dólares que ganan los narcotraficantes con lo que hacen, y eso se le queda muy metido en la cabeza. Pasa un tiempo y en alguna ocasión su cuñado, que trabaja para una agencia antidrogas, le invita a una redada. Y en esta redada, este hombre se da cuenta que el malandro al que buscan, el maleante al que buscan, es un exalumno suyo. Y
se da cuenta de que todas estas nuevas drogas tienen que ver con química y esa es su pasión, la química. Entonces, al empezar a hilar estas cosas con el enojo y la frustración que él tiene, decide ir a buscar a este exalumno suyo y le propone producir la mejor droga que jamás se ha producido y que este alumno la distribuya. Así comienza una sociedad y así comienza este hombre pensando primeramente en solo ahorrar lo necesario para que tenga su esposa para vivir hasta que sus hijos sean mayores de edad. Pero al paso del tiempo las cosas van cambiando y este hombre pasa de ser, como te dije, un hombre de familia, un hombre temeroso, pudiéramos verlo hasta sin mucho chiste, siempre vestido con colores muy vivos, un maestro nerd, así lo podemos describir, era un nerd. Y de pronto se convierte en un personaje sombrío, se convierte en un asesino, se convierte en alguien sin escrúpulos, se convierte en alguien de verdad de tenerle temor y ahora se viste siempre con colores oscuros y usa un sombrero y se hace llamar Heisenberg. Y te das cuenta cómo pasó de algo así a llegar a este punto y dices, ¿qué pasó? ¿En dónde nos perdimos? Y yo creo que muchas veces, o algunas a lo mejor, hemos hecho nosotros esa misma pregunta con respecto de alguien. ¿Pero qué le pasó? Si iba tan bien. Y fíjate que esta pregunta se la hace San Pablo a sí mismo y se la hace a los Gálatas al ver cómo han empezado a tener cambios muy fuertes, pero para mal. Y entonces en el pasaje que vamos a ver hoy, Pablo les habla de estos cambios para mal. Y ese es el título de la predicación de esta mañana, cambiando para mal. Porque San Pablo se da cuenta de 3 cambios que hacen los Gálatas y que de verdad han tenido o tienen una repercusión muy, muy grande. Y vamos a estudiar cada uno de ellos. El pasaje que vamos a estar viendo es Gálatas 4, el capítulo, y los versículos son del 8 al 20. Así que acompáñame para que le demos lectura y de ahí vamos a ir analizando cada uno de estos cambios que menciona San Pablo. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Qué tremendo lo que le dice San Pablo a los Gálatas, y como te decía, estos cambios que realizan ellos para mal, y hay 3 cambios que pude encontrar o que pude ver al estudiar este pasaje de los que les habla San Pablo. Y el primero de ellos es de libres a esclavos. Y esta sección es del versículo 8 al 11, ¿ok? Y algo bien interesante que hay aquí en este pasaje, y vamos a ir desmenuzándolo poco a poco, ¿ok? Ya sabes que ahorita
El modo que estamos utilizando en las predicaciones tiene que ver más con el estudio del pasaje directo y no tanto las aplicaciones. Pero vamos a ir descubriendo todo lo que tiene. Entonces, el primer punto es de libres a esclavos, versículo del 8 al 11. Y comienza diciendo en el versículo 8, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios. Aquí hay algo bien importante y es acerca de este conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios lo podemos dividir en dos tipos diferentes. El primer conocimiento de Dios es un conocimiento general y es un conocimiento que tiene toda la creación. Y para eso quiero pedirte que me acompañes a la carta a los Romanos, versículo 1:20. Romanos 1:20. Y ahí vamos a ver esto del conocimiento general de Dios, ¿ok? Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo ser vivo está consciente, todo el hombre está consciente de que existe un creador, porque la misma naturaleza nos dice que existe. Entonces, este conocimiento general de Dios solamente nos hace saber que ahí está, ¿ok? Pero aparte hay otro tipo de conocimiento que es un conocimiento específico o especial, como le queramos llamar, y este conocimiento es esa revelación especial que viene a nuestra vida por entregarla a Jesús por medio de la fe. Sé que suena medio revoltoso, pero es esa relación especial o íntima que logramos tener con Dios cuando hemos entregado nuestra vida. Ese conocer es al que se está refiriendo Pablo, no a que supieran que Dios existe, porque te digo, desde el inicio de la creación el hombre ha sabido que existe Dios. Pero aquí San Pablo dice, dice, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios, no teniendo una relación con Él, no siendo creyentes, no habiendo entregado su vida, dice, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Ok, quiero hablarte de dos etapas que están pasando aquí por lo que está mencionando San Pablo en este punto. Y lo primero es que ellos eran esclavos y se convirtieron en libres. Dice, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Ok. El hombre que no conoce a Dios, el hombre que no tiene esta relación personal que nosotros tenemos con Dios, siempre vivirá con esa incertidumbre, con ese temor de qué va a pasar en la eternidad. ¿A dónde va a ir cuando muera? ¿Qué va a suceder con su vida? Está completamente a la deriva. Y muchos de ellos, o muchos de nosotros en otro tiempo, nos acercamos a religiones y a dogmas y a tratar de hacer buenas obras con tal de pagar, de compensar, de hacer puntos, como le quieras llamar, para ver qué alcanzamos a agarrar en la otra vida. Por ejemplo, en la religión tradicional de nuestro país, cuando una persona muere, por varios días se hacen rezos para ver cómo los que estamos de este lado le echamos la mano para ver si logra alcanzar misericordia de aquel lado. Y logra, y Dios llega a tener misericordia de él y se salva. ¿Ok? Entonces, por un lado está esta parte o esta gente que nos llegamos a enfocar en algún momento en la religión, y por otro lado está la gente que no tiene nada que ver con la religión, pero que se enfocan en ellos mismos, en los placeres de la vida, en la carne, en el pecado, y se vuelven esclavos de eso. En los dos ejemplos, la gente es esclava de algo que no es Dios. Es esclava de algo que toma el lugar de Dios. Y entonces por eso dice San Pablo, ustedes esto eran. ¿Ok? Dice, pero ahora en el versículo 9, conociendo a Dios, o sea, ya habiendo tenido una relación con Él, habiendo entregado sus vidas a Jesús. Entonces, los Gálatas, igual que todos nosotros, dieron un cambio de esclavos a libres. Y aquí hace una pausa o una aclaración, dice Pablo, o más bien siendo conocidos por Dios. Entonces Dios es quien toma realmente esa iniciativa de acercarse al hombre y se los quiere dejar bien claro. Hay un pasaje, no te voy a pedir que
que lo busques, pero está en Mateo 7, 21 al 23, y es donde está el tiempo del juicio final y donde algunos se acercan a Dios y Jesús dice, Señor, en tu nombre hicimos esto y hicimos aquello, y dice Jesús, yo nunca los conocí. O sea, yo nunca me acerqué a ustedes, no tuve una relación con ustedes, entonces no hay hacia dónde ir, pues. Y eso es lo que está remarcando aquí San Pablo, de que es Dios quien se acerca a nosotros, es Dios quien tiene la iniciativa de buscarnos. Y dice, ahora la pregunta, ¿cómo es posible que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? No sorprende, lo que sorprende a Pablo, no es que los Gálatas se estén aferrando a un error o se estén aferrando a algo que no está bien. Lo que sorprende a Pablo es que estén queriendo regresar a la condición de donde estaban antes, donde algo toma el lugar de Dios en sus vidas, que no es Él, no es Dios, no es Cristo, no es la fe. Es volver otra vez a aquellas cosas que hacían posiblemente en las religiones que tenían, tratando de alcanzar, tratando de hacer algo por su salvación. Y me gusta mucho la característica que pone aquí Pablo hablando de estos rudimentos, de estas obras, si quieres llamarle así, de este legalismo. Y dice, pobres, débiles y pobres. Estas dos características te dicen que esas enseñanzas, ese legalismo de donde salieron y donde quieren volver a regresar por el judaísmo, es débil porque no es capaz de sostener su vida. No es capaz de darles el sustento que ellos necesitan. Y es pobre porque no les va a enriquecer en nada. No les va a aportar nada. No va a hacer nada por ellos. Es lo que está diciendo en pocas palabras con estos dos adjetivos. Esos rudimentos a los que ustedes quieren regresar no sirven de nada. ¿Cómo es posible que quieren volver a ellos? ¿Cómo es posible que se quieran volver a esclavizar si de ahí salieron? Y este es el primer cambio que San Pablo deja ver que ellos están haciendo para mal. Al final, en el versículo 10, en esta sección, dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Les está dando solo un ejemplo de los rudimentos que están empezando a hacer, que están empezando a llevar, y son cosas que no les aportan y no les van a servir de nada. ¿Ok? Luego, al final de este primer cambio para mal que menciona San Pablo, en el versículo 11, lo hemos platicado, lo he dicho yo en otra ocasión, las cartas de San Pablo, los mensajes que tiene a veces son duros y son difíciles y calan, y este versículo es de esos, porque San Pablo les dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Híjole, ¿te imaginas si de repente alguien viera nuestra vida espiritual cuando hemos a lo mejor pasado por esos tiempos en que andamos cacheteando la banqueta, como decimos, y que andamos de capa caída, que aquella persona que nos compartió el evangelio dijera eso? Creo que perdí mi tiempo contigo. Híjole, qué difícil, ¿no? Y esta palabra que está usando aquí San Pablo para decir que haya trabajado, esta palabra de trabajado, tiene la idea de trabajo exhaustivo, trabajo que lleva al límite del cansancio. Es lo que les está diciendo San Pablo. Quiero equivocarme, pero pareciera que todo lo que hemos trabajado como equipo de ministerio con ustedes parece que no sirvió de nada, porque todas las enseñanzas, toda la doctrina, todo este tiempo, y ustedes se quieren regresar a lo que tenían antes. De otra manera, pero a lo que vivían antes, que es ese legalismo y es ese vivir por las obras. Entonces, este es el primer cambio que San Pablo les hace. Después vamos a pasar entonces al segundo cambio que les dice San Pablo, y son del versículo 12 al 16. Y este cambio que encuentra aquí San Pablo es de amorosos a enemigos. Y ahorita lo voy a explicar un poquito mejor. Fueron las palabras que por ahí le pude acomodar, ¿no? Pero de amorosos a enemigos. Y algo que estaba pensando cuando estudiaba esta parte del pasaje es que algo que me ha pasado a mí en lo personal y que sé que a muchos a lo mejor nos ha sucedido, cuando una persona
bien intencionada, que a lo mejor nos tiene aprecio, que a lo mejor es de nuestra familia, nos habla de un error que hemos cometido. Nos hace ver que nos hemos equivocado y a lo mejor no de mala manera, con los instrumentos correctos. Y nosotros la agarramos contra esa persona. Tomamos contra esa persona la actitud y lo hacemos personal cuando no lo era. Y entonces nos distanciamos, nos alejamos, cambiamos la manera de actuar con esa persona y se nota ese cambio para mal. Y de esto es algo que les quiere hablar aquí San Pablo a los Gálatas en estos versículos del 12 al 16. De ese cambio para mal, dice el versículo 12, ahí empieza. Os ruego, hermanos, les suplico que os hagáis como yo. Esta frase puede sonar muy pretenciosa si la menciona cualquier persona, ¿no? Y te dice, oye, tú deberías de ser como yo. Pudiera sonarnos muy presumida y falto de humildad, si queremos decirlo, pero cuando la ponemos en el contexto específico de lo que estaba pasando, de lo que estaba sucediendo y del contexto que estaban viviendo los Gálatas, toma otro giro, porque en realidad lo que les está diciendo San Pablo, dice después, os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ok, San Pablo les está diciendo, yo pude salir y pude dejar atrás el legalismo, el judaísmo, las obras de la ley para salvación. Yo pude dejar ese yugo tan pesado. Así que si yo pude, ¿y quién era San Pablo? Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Ustedes también pueden lograrlo, ustedes también pueden hacerlo. Si yo pude, ustedes también. Háganse como yo en esa parte, dejen atrás el legalismo, dejen atrás la ley, dejen atrás eso que no, como hemos dicho, no es malo, pero no te lleva a la salvación. Y luego dice San Pablo, porque yo me hice como ustedes. ¿En qué momento San Pablo se hizo como ellos? Cuando se quitó ese yugo, cuando dejó de seguir la ley, cuando dejó de seguir los rudimentos de los judaizantes. San Pablo se hizo como si no fuera un judío, como si fuera un gentil, porque ya no seguía la ley para salvación, ni para que rigiera su vida. Porque recuerda que la ley no solamente era para salvación, regía de la A a la Z de la vida de los judíos. Y San Pablo dice, eso ya lo quité de mi vida. Y ahora vivo la vida que Dios quiere que viva. Y tengo la fe en donde debo de tenerla puesta. Así que si yo pude, ustedes también. Ese es el mensaje de San Pablo en este pasaje. Y después se va a complicar un poquito porque en esta parte que sigue, San Pablo quiere relatar algo que sucedió. Que los Gálatas lo tienen muy claro de lo que está hablando San Pablo, pero después de 2000 años nosotros no. ¿Okay? Y quiere empezar este encabezado de la historia, de los hechos que va a relatar, San Pablo, en el versículo 12 diciendo, ningún agravio me habéis hecho. Entonces San Pablo lo que va a hacer a partir de este momento es relatarles todos estos hechos, todos estos acontecimientos que nosotros no podemos entender y comprender después de tantos años, pero ellos sí lo entienden perfectamente. ¿Ok? Vamos ahí al pasaje, por favor. Dice en el versículo 13 y empieza San Pablo dando la razón de por qué utilizó este encabezado. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros, y de ahí va a empezar a relatarles y a darles la razón. Dice, sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Ok, una enfermedad del cuerpo. Los estudiosos, los que le han dedicado la vida a la palabra de Dios, están de acuerdo en dos posibilidades. Una de ellas es que San Pablo tenía problemas de ceguera y la otra que podía llegar a tener hasta problemas de epilepsia. Algunos llegan a mencionar ese tipo de cosas, no sé si por registros históricos y cosas así, pero el que más claro nos puede quedar es que tenía problemas de ceguera San Pablo. Y esta enfermedad, que no sabemos si se está refiriendo exactamente a eso, se complica en algún momento y le hace a San Pablo cambiar el plan que ya tenían trazado, el itinerario de viaje del primer viaje misionero de San Pablo, y lo obliga a ir a Galacia primero.
Y entonces le comparte el evangelio a ellos primero, antes de a las demás regiones donde posiblemente él ya lo tenía planeado. Y dice, ustedes son testigos, ustedes saben que por lo que yo traía, por el mal que yo estaba padeciendo, tuve que llegar con ustedes primero. Y les compartí el evangelio, ¿ok? El versículo 14 es bien importante. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Ok. En la antigüedad, tanto judíos como gentiles, era fácil, era sencillo que una persona con una enfermedad que los incapacitara fueran despreciados. Ciegos, sordos, mudos, cojos, que tuvieran algún retraso, etcétera, hasta tartamudos, o sea, cualquiera que no fuera al 100 era despreciado de alguna manera. Y dice San Pablo, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la enfermedad que yo traía. Hubiera sido muy normal que hubieran desechado a San Pablo y lo hubieran tenido como una persona de segunda calidad por su enfermedad y que hubieran desechado el mensaje que les llevaba San Pablo por juzgar a San Pablo, por estar predispuestos a las condiciones físicas de San Pablo. Y dice, ninguna de estas cosas ustedes hicieron. Al contrario de eso, me trataron de manera amorosa, espléndida. Dice, abrazaron con fervor lo que les compartía, como si yo fuera un ángel, o como si Jesucristo mismo se los hubiera compartido. Así lo abrazaron, así lo tomaron. ¿Te imaginas? Está tras líneas esto, la comunión que llegaron a tener con San Pablo. Obviamente lo recibieron de verdad, con bombo y platillo, y le abrieron las puertas de sus casas, invitándolo a comer a todos lados, proveyéndole lo que necesitaba, aún en la enfermedad que traía, dándole lo que fuera necesario para su bienestar. Entonces se creó una relación muy cercana con San Pablo, y después viene esta pregunta tan directa de San Pablo en el versículo 15 diciendo, ¿dónde pues está? Híjole, ¿dónde está esa satisfacción que experimentaban? Porque les doy testimonio que si ustedes hubieran podido, se hubieran sacado los ojos para dármelos. Aquí es donde vemos la referencia que a lo mejor el problema que traía San Pablo o la enfermedad que tenía que ver con la vista y con la ceguera, por la referencia que hace específicamente a esto. Y les dice, ¿dónde está? ¿Por qué ese cambio tan drástico? Ahora sí hay un cambio hacia San Pablo y hacia el mensaje que les llevaba San Pablo. Porque obviamente han sido bombardeados con las enseñanzas de los judaizantes, de estos legalistas, para los que San Pablo es un revoltoso, es un loco, es alguien que no se somete, etcétera, 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 y minimizando el mensaje de Jesucristo. Entonces, San Pablo se da cuenta de esto y les pregunta, ¿dónde está aquello que ustedes llegaron a vivir? Aquella relación que llegamos a tener, ¿en dónde está? En este tiempo no hacemos aplicaciones prácticas, pero tengo que soltar esta, si no, no voy a dormir. Así que, pastor, ahí me disculpas. Si a nosotros nos hicieran esa pregunta, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Estás tú, no porque haya otro, pero sigues en tu primer amor? ¿Tienes esa misma pasión, ese fervor que tuviste cuando recién entregaste tu vida a Cristo? Esta pandemia y esta situación por la que estamos pasando ¿ha hecho que tu relación con Dios sea más cercana o se ha apagado? Si alguien pudiera vernos de alguna manera espiritualmente, ¿crees que nos haría esta misma pregunta a ti y a mí? Y nos diría, ¿dónde está? ¿Dónde está pues esa fe? ¿Dónde está pues ese amor? ¿Dónde están pues esas ganas de servir? ¿Dónde está pues esa entrega a Dios?
Y esa respuesta solamente la tenemos nosotros. Ya, hasta ahí. La tenía que soltar porque si no... Ok, vamos a seguir entonces con lo demás. Dice, versículo 16, y esa es la pregunta trascendental de San Pablo. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? Es lo que te decía hace rato al inicio de este punto. Cuando una persona nos hace ver nuestros errores, que nos hemos equivocado, que la estamos regando, que estamos yéndonos por donde no, a veces lo podemos tomar personal y esa persona deja de ser bien vista para con nosotros. Y dice San Pablo, hey, por decirles la verdad, por decirles lo que realmente está pasando, por tratar de corregirlos, por tratar de regresarlos a la fe. ¿Ya se acabó nuestra relación de hermanos? ¿Ya se acabó nuestra comunión y ahora somos enemigos? Entonces, este es el segundo cambio tan drástico que puede ver San Pablo, de amorosos a enemigos. Y nos queda uno más. Y este es, la verdad, yo creo que el más peligroso de todos, porque es de celosos a fanáticos. Y una persona celosa en la fe es bueno, pero una persona fanática es peligrosa. Y ahorita vamos a ver por qué. Y los versículos son del 17 al 20, es nuestro tercer punto ya. Dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien. Esta palabra de celo que está utilizando San Pablo se refiere al cortejo, al cortejar a la pareja. Como decimos actualmente y por acá en esta zona del país, andar quedando bien, ¿no? ¿Y cómo somos cuando andamos quedando bien? Pues somos atentos, sabemos escuchar, somos espléndidos, somos generosos, mostramos interés, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes a qué me refiero? Y dice San Pablo, ellos están siendo así con ustedes, pero no para un buen fin. Muchas veces cuando un joven o una joven hace esto de no mostrarse como realmente es, la otra persona se da cuenta a lo mejor hasta que ya hay un noviazgo o hasta que ya hay un matrimonio y se da cuenta que toda aquella atención, toda aquella miel, todo aquel amor solamente a lo mejor era para poder atraparlo, si quieres decirlo así, para poder tenerlo o tenerla. Pero en realidad no era el fin, no era bueno el fin. Y a lo mejor es un hombre en realidad celoso, una mujer posesiva. Tú me comprendes a dónde voy. Y lo que les quiere hacer aquí San Pablo es una advertencia. Les dice, porque ellos los celan, ellos los cortejan. Y esta es la estrategia que están utilizando. Pero no buscan nada bueno. ¿Ok? Dice, sino que quieren, y aquí está eso malo de lo que se refiere San Pablo. Dice, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ahora ustedes, para que vosotros tengáis celo por ellos. Esa es la estrategia que están utilizando los judaizantes. Y la palabra que está utilizando aquí San Pablo, fíjate bien, para apartar, tiene que ver con encarcelamiento, tiene que ver con esclavitud. Están tratando de apartarlos de nosotros, están tratando de hacerlos esclavos, están tratando de llevárselos, de encerrarlos, de alejarlos. Y la estrategia aquí es acabar con la iglesia naciente. Es no permitir que el cristianismo se esparza. Es traer la disensión al cuerpo de Cristo. Esa es la estrategia. Y lo van a hacer a través de esto. Pero, aquí está algo interesante, dice, para que ustedes ahora tengan celo por ellos. Para que ustedes sean estos fanáticos.
por ellos, ni por su enseñanza, por ellos. Y esta es una característica de los grupos extremos, de legalismo, de lo que tú quieras, donde el líder, el grupo, el estatus es más importante que lo que formó al grupo, que la esencia. ¿Sí me sigues con esta parte? Y Pablo entendía perfectamente de qué están hablando, porque él en algún momento estuvo en ese grupo. Él algún momento estuvo en los fariseos, y ser un fariseo era estatus, era todo, pero no tenía nada que ver con la fe, era solamente apariencia. Entonces San Pablo sabe exactamente de qué está hablando. Un ejemplo práctico y terrenal. ¿Qué sucedió a los alemanes con Hitler? Hitler vino y les prometió prosperidad, les prometió sacarlos de la depresión económica, les prometió ser potencia mundial, les prometió un montón de cosas. Y la gente le compró esa mentira. Pero en realidad abajo había todo un trasfondo terrible y tenebroso. Y cuando él comenzó a darle esto a la gente del pueblo alemán se fanatizó con las ideas que él tenía del nacionalsocialismo. Y ya sabemos en qué terminó la historia, con la matanza de millones, y que ya el pueblo alemán no sabía ni por qué seguía haciéndolo, como si fueran zombies, y lo hacían porque el Führer se los pedía. Aún fueron capaces de dar a sus hijos de 12, de 13 años a las juventudes de Hitler para que fueran a la guerra. Esos fueron los últimos soldados que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Niños de 12 y de 13 años, porque era lo único que quedaba. Y la gente estaba tan fanatizada que los daban gustosamente para que murieran por él. Imagínate, y digo, ya sabemos esa historia. Son millones de muertos. Entonces, el celo al servicio de una mentira es peligroso. San Pablo después en el siguiente versículo les dice: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Pablo no está en contra de que el creyente sea celoso, de que tenga celo santo por las cosas de Dios, de que se preocupe, de que se esmere porque las cosas se hagan bien, por aprender más. No está en contra de nada de eso, y nosotros como creyentes tampoco debemos estarlo. En la iglesia contemporánea debemos de tener celo por las cosas de Dios, claro que sí. Y nosotros, los que de una u otra manera servimos a Dios y servimos en algún ministerio, debemos de preocuparnos por prepararnos cada día más para ofrecer un servicio a Dios y que traiga bendición a quienes nos escuchan, a quienes están detrás de la cámara, a quienes están tocando allá arriba, a quienes están cantando con los niños, los que limpian, etcétera, etcétera, etcétera. Dice San Pablo, es bueno tener ese celo, pero con mucho cuidado, porque se puede volver algo muy, muy peligroso. San Pablo sabía de qué estaba hablando. En Hechos 3, no vamos a tomar tiempo con esto, pero si eres de los que apunta versículos, ahí te lo dejo. En Hechos 3 se habla del celo fanático de San Pablo. Y se habla que él era un perseguidor de la iglesia, que entraba a las casas de los creyentes para sacarlos y llevarlos a juicio, a que los mataran. San Pablo sabe de lo que está hablando cuando habla de fanatismo, no de celo, de fanatismo. Y después lo va a lamentar. En la primera carta a los Corintios, te digo, no lo busques, 15:9, habla de esto. Y dice, yo soy de lo peor, porque yo perseguía a la iglesia. Ahora se da cuenta del error en el que cayó y les está diciendo, hey, ustedes están cambiando para mal, se están yendo de aquí a allá y yo ya sé qué es eso. Después, y la advertencia ahí de San Pablo es, sean celosos en lo bueno siempre y no nada más cuando estoy con ustedes. No hagan como que me siguen la cura y realmente hagan un desastre cuando yo ya no estoy. Y ahí la queja de San Pablo o el regaño de San Pablo es que solamente que no saben defender sus convicciones, sino que tiene que estar San Pablo presente para que lo logren hacer, ¿ok?
Y ahora les va a hablar de esa preocupación que siente por ellos, de lo que hay en su corazón y de cómo él está sorprendido de los cambios que han hecho. Les dice: hijitos míos, en el versículo 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, hablarles de otra manera, pero estoy asombrado de lo que han hecho, de lo que están haciendo. No puedo creerlo, les está diciendo. Y en medio de esto, San Pablo ahí deja una nota. San Pablo, se van a dar cuenta o ya se han dado cuenta, San Pablo como que va y viene de los temas, como que en medio de los temas mete frases como para enriquecer el mensaje. Esos hijitos, dice en el versículo 19, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿A qué se refiere San Pablo con esto? Y dice, vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Ya lo sufrió en algún momento? Es interesante primero que Pablo tome esta escena de los dolores de parto, porque es una escena, es una situación abrumadora, es una situación extrema. Y en el principio de este pasaje San Pablo les habla de que trabajó para compartirles el evangelio hasta el cansancio y más todavía. Y dice, por quienes vuelvo, pues aquellos primeros dolores de parto fue todo el esfuerzo que tuvo que hacer San Pablo para llevarlos a su nuevo nacimiento. Haber llegado con su incapacidad o discapacidad, haber llegado con lo que él estaba cargando, haber tenido que cambiar el itinerario, haber tenido que enfrentarse al desprecio público por su condición. Y dice, y tengo que seguir haciéndolo, voy a tener que seguir haciéndolo hasta que sean maduros, hasta que Cristo sea afirmado en sus vidas, hasta que entiendan y no se dejen llevar por cualquier doctrina. Y yo esté tranquilo de que van a seguir firmes en la fe. A ese es el adjetivo que les está poniendo San Pablo. Esas son las características, eso es lo que quisiera ver San Pablo en ellos. Y les dice, quisiera estar con ustedes. Y quisiera hablarles de otra manera, pero no puedo, porque estoy asombrado. Seguir de manera ciega al legalismo, volverse tras estas leyes y estas reglas que pueden ser tan antiguas como los judaizantes o los judaizantes modernos o estos nuevos moveres que aparecen en la iglesia cristiana cada cierto tiempo y los que se abanderan tras ellos, como si después de 2000 años con tanta gente que ha dedicado su vida al estudio nunca los hubiera visto o aparecieron de la nada. Terminan a veces siendo un peligro para la congregación y para el cuerpo de Cristo, porque dividen, porque fanatizan a algunos creyentes. Y nada de eso es saludable y siempre va a llevar a estos cambios para mal. Siempre va a llevar a la gente 2 o 3 escalones de todo lo que se había avanzado. Y eso es lo que les está pasando o lo que les pasó a los Gálatas en este punto. Y los quiere llevar de nuevo al camino correcto, los quiere volver a encaminar. Y para nosotros nos queda el fortalecernos en lo que está sucediendo en este pasaje y analizar nuestra propia vida y saber si nosotros hemos hecho cambios, si nuestra fe ha cambiado, si nuestro cristianismo ha cambiado, si de ese primer amor, de ese momento en que conocimos de Cristo, como te lo dije hace rato, a la fecha algo ya no está bien y hemos hecho cambios para mal y nos hemos enfriado. Se ha perdido el fervor. Analízalo, analicémoslo y veamos en qué punto estamos. ¿Hemos hecho cambios para mal? Vamos a continuar por la carta a los Gálatas, lo que resta en algunas cuantas semanas porque está por terminarse, pero hay que seguirla disfrutando, porque la verdad ha sido un viaje muy padre a través del escrito de San Pablo y esta manera en la que lo hemos visto sin tantas aplicaciones prácticas a la vida, sino más bien analizando el pasaje, la verdad es que nos enriquece y nos ayuda a viajar a hace 2000 años y ver lo que estaban viviendo y lo que estaba pasando.
sigue disfrutando de este tiempo, sigue disfrutando de la carta, sigamos haciéndolo y sigamos cuidándonos, por favor. Te mando un abrazo fuerte para ti y tu familia y espero que en algún momento nos volvamos a ver y estemos todos juntos reunidos aquí en el auditorio para alabar y cantarle a nuestro Dios. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga, cuídate mucho, bye. Nos gustaría invitarte a revisar algunos puntos que se mostraron durante la reunión. Participa en la siguiente trivia y reafirma así tus conocimientos. Conocer a Dios y tener una relación personal con Él fue únicamente decisión nuestra. Las obras y el legalismo nunca podrán salvarnos porque no tienen la capacidad de sustentar nuestra vida. El celo bien encauzado por las cosas de Dios es algo que debe de caracterizar a cada creyente. El factor más importante por el cual los gálatas no fueron capaces de mantenerse firmes en la fe fue la falta de madurez espiritual. Cuando Pablo les escribió a los gálatas que se hicieran como él, quiso decir que se volvieran misioneros. Mi nombre es Juan Martínez Jiménez, soy originario de Guatemala, Centroamérica. Vivo actualmente aquí en Ensenada, literalmente llegué hasta los muy joven. Estoy casado con Sonia Martínez, tenemos 4 hijas y una bebé en camino. Yo conocí a Cristo cuando era muy joven, pero por causas de la vida, si podría llamarse, me aparté por un buen rato. Regresé al Señor Jesucristo a ya una edad ya más madura y ahora pues tengo aquí en Semilla más de un año con mi familia y estamos bien agradecidos al Señor por la oportunidad que somos ya parte de esta gran familia Semillota. Mi experiencia que tuve en estas últimas semanas fue con el COVID-19. Yo estuve literalmente, pues podría decirse muerto, porque estuve inconsciente por más de 10 días. Cuando yo enfermé, recuerdo que era un miércoles, me detectó el médico. Para entonces yo ya había sufrido con fiebre muchos días atrás. Cuando me detecta el médico, me dice que pues fui positivo. Llegué a la casa y le dije a mis pequeñas que no nos íbamos a ver por algún buen tiempo, algunos días, porque pues tenía que aislarme. Eso fue el miércoles, pasó que viene siendo jueves, viernes, sábado y domingo. Pero el domingo podríamos decir que fue el tope, porque yo sufrí un colapso. Podría decirse como un paro cardíaco. No lo podríamos descifrar porque no soy médico ni nada de eso, pero fue algo muy difícil. Inmediatamente mi familia, mi esposa y mis hijas trataron de buscar médico o alguien que pudiese irme a atender, porque en ese momento o en esos
días, pues lo que es el seguro y Hospital General estaban hasta el tope. Y gracias a Dios, porque encontramos una doctora que pudo asistir a la casa juntamente con un enfermero. Esto fue el domingo. Para amanecer lunes me sacan sangre para llevarlo al laboratorio. Cuando llegan los resultados, la doctora se da cuenta que traía la sangre, el gruesor de mi sangre era más de 20.504 y el azúcar la traía a más de 500. Y en esos mismos momentos, al segundo día, me hacen una tomografía donde la doctora se da cuenta que mis pulmones pues estaban ya colapsando, ya estaban hasta pues lo máximo. Traía una neumonía muy severa. Cuando yo estuve en estos días de pues, literalmente inconsciente por más de 10 días, para poder irme recuperando, mi esposa me platica que inconscientemente le pedía que me pusiera los salmos durante el día, y eso alimentaba mi espíritu, alimentaba mi alma, mi mente para pues seguir luchando inconscientemente. Y fue un proceso muy difícil. Recuerdo que le decía a mi esposa que qué estaba haciendo, por qué estaba yo ahí, que quién era. Y recuerdo uno de mis chambas en el trabajo que yo hago es coordinar material para equipos o comprar. Y dice mi esposa que yo le decía, voy a ir a pedir un material o me faltó este material. Y no podía, era inconscientemente. Lo que yo estaba haciendo era algo como sobrenatural, si se podría decirlo así. Así fui recuperando, pero ese tiempo fue como cuando llegas un día muy cansado, extremadamente cansado, tomas un baño y te vas a dormir. 8 horas, donde no sabes qué pasó. Para mí esas 8 horas fueron solamente descanso, pero mi familia que estaba cerca, mi esposa, mis hijas, fueron 10 días. Después de esos 10 días vinieron 11, 12 días, fui recapacitando. Ahí fue donde yo realmente empecé a vivir una experiencia de recuperación, donde vino como nerviosismo, taquicardias, una desesperación que yo no entendía. Y fue un proceso muy difícil. Pero quiero comentar esta tarde para ti o tú o usted que me está oyendo. Tal vez seas una persona que ya vivió o está viviendo o va a vivir. Para mí fue un proceso muy difícil. No fue fácil. Pero lo que me ayudó fue el Señor Jesucristo. Fue el amor que Él derramó en la cruz por mi vida. Yo no entendía esto hasta que cuando fui reaccionando y fui recuperando mi conciencia, empecé a leer la Biblia. Y encontré una escritura que dice en el libro de Colosenses 3:3, mas vosotros estáis muertos y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Ahí, en ese momento yo entendí que Jesucristo me guardó en su hueco, me guardó en la cruz y me guardó en sus manos. Porque después de todo este proceso, la sangre, la coagulación de mi sangre, al llevarla al laboratorio, el gruesor era más de 20.504. Mi azúcar estaba a más de 500.
estaba listo como para sufrir algún coagulaciones, trombosis, parálisis o quedarme como un vegetal. Pero en esta tarde o en esta mañana o en este día me están escuchando. Puedo mover mis manos, puedo darle gracias a Dios por esa oportunidad. Si tú estás en ese momento en tu cama o en una silla, sufriendo quizás, quiero decirte que la esperanza es Jesucristo. Te recordamos los medios para participar con tus ofrendas. Llegamos al final, pero primero Dios nos volveremos a encontrar la próxima semana. Hasta entonces, que Dios sea contigo y que todo lo que hagas esta semana sea prosperado.